elección que no se hizo. Muy buenas tardes, Marcelo Castro Espinosa te saluda, ¿cómo va? Buen día, Carlos. Un placer estar con vos. Igualmente, Marcelo. Bueno, hubo una resolución casi automática, ¿no? Entre lo que envió Albo, el fiscal de Estado, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incluyendo un reportaje que le hicieron a ultísima hora en TN, ¿no? Creo que, no sé si lo habrás leído al fallo, pero tiene una enjundiosa respuesta y, digamos, y decir que en forma ilímine se produce esto por parte de la Corte, con lo cual está diciéndole, señoras y señores, empiecen a trabajar, ¿no? Totalmente. La Corte les rechazó de plano y en horas a la Fiscalía de Estado de la provincia de San Juan el planteo de que los 3 jueces que se pronunciaron la cautelar debían de excusarse o en su caso aceptar el planteo de recusación con causa porque equivocadamente el abogado de la provincia de San Juan sostiene de que los cortistas se han prejuzgado al haber dictado esta sentencia cautelar. Y me hizo acordar cuando la Fiscalía de Estado recusó a la jueza Tetamanti cuando esta jueza que estaba a cargo del juzgado contencioso administrativo en su oportunidad hizo lugar a una cautelar de Juntos por el Cambio por el tema de la mala derogación de la ley de las PASO y que el fiscal de Estado apela a la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Apelaciones de San Juan le hace lugar a la recusación y luego, casi como una venganza, el gobierno o la Corte elimina el fuero contencioso administrativo y convierte a la doctora Tetamanti en una jueza común y corriente de la provincia de San Juan. Digo esto y recuerdo esto para mostrar la diferencia de que el gobierno de Sergio Uñac tiene un límite que le pone un freno a sus desmedidas pretensiones o a sus caprichos de perpetuarse en el poder que la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo vuelvo a manifestar que lamento muchísimo que la Corte no se haya pronunciado con la antelación suficiente y haber resuelto la cuestión de fondo para que el domingo pasado se hiciera plenamente las elecciones en San Juan y no se suspendiera la de gobernador y vice. Digo, los sanjuaninos tendrían un gobierno y no solamente eso, sino que tendría una coherencia entre las elecciones de diputados provinciales, intendentes, concejales y el gobernador de la provincia. Nosotros estamos, el Tribunal Electoral y el mal planteo que se hizo de la cautelar en Buenos Aires, está haciendo que estamos siendo como aprendices de brujo y estamos jugando con la institucionalidad y la gobernabilidad de la provincia de San Juan. Esperemos que dentro de poco la Corte Suprema, en esa resolución que vos haces mención, también indica que mandaba en vista a la Procuración General de la Nación que para que emita un dictamen no vinculante sobre la cuestión de fondo, que es un plazo de 5 días, y tener, antes de que culmine el mes de mayo, o tal vez los primeros días de junio, una resolución respecto a esto, si Uñac puede o no puede ser candidato a gobernador de la provincia de San Juan y termine con esta situación de incerteza que ha generado, una persona que a toda costa quiere perpetuarse en el poder, cuando la Constitución le pone claramente un freno. Y esta discusión es una discusión muy importante respecto a si va a estar vigente o no en San Juan el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho significa que más allá de las voluntades de las personas, lo que se tiene que respetar es la vigencia de la Constitución. Este es un largo aprendizaje que han tenido las sociedades democráticas, republicanas, de hacer valer la ley a la voluntad de las personas. Y creo que esto va a ser una elección cívica cuando la Corte le diga no a Sergio Uñac para intentar un 4º mandato de fórmula consecutivo en la provincia de San Juan. Marcelo, en el escrito, en el rechazo que hace la Corte, pone bien claro qué es lo que es, que acá no hubo prejuzgamiento, pero además coloca en situación ridícula al planteo
del doctor Albo, porque prácticamente les recuerda cómo es la historia de estos planteos, en la cual desde 1957 ya hubo causas y de esa época hasta la actual, todos los tribunales de la Corte siguieron en forma inalterable esta metodología, ¿no? Respetando la doctrina. Totalmente. Hay una jurisprudencia, una doctrina de la Corte que incluso ha tenido vigencia hasta la época de la dictadura militar, donde no había Estado de Derecho y la Constitución era papel pintado, donde las medidas cautelares tienen claramente un sentido que evitar un peligro a derechos que luego no pueden ser restablecidos. Pero bueno, este es el tema para mí de fondo. El gobierno se encuentra con una Corte que le está marcando un límite, un freno a las ambiciones que en la provincia de San Juan lamentablemente las instituciones no se lo dan, porque están totalmente cooptadas, están infiltradas por intereses políticos partidarios que hace que la provincia tenga un Estado de Derecho muy débil y un sistema republicano absolutamente desdibujado. No te olvides que el Tribunal Electoral, cuando resolvió el tema de si podía o no ser candidato Sergio Uñac, dijo una cosa que realmente avergüenza en la doctrina y en la jurisprudencia, de que el sistema republicano solo bastaba para garantizarlo poniendo una urna en la mesa sin importar las veces en que una persona quiere perpetuarse en el poder. Y la Corte de Justicia, en la sentencia cautelar, le da una lección jurídica diciéndole, no, mira, esto no es así, acá la República se la protege estableciendo límites temporales y evitando las reelecciones indefinidas de los gobernadores de provincia. Claro, a la criolla no, respetando las reglas de juego que están establecidas, ¿no? Y sobre el pedido para que los magistrados se excusen, los ministros consideraron que resulta inadmisible porque la facultad de excusación de los jueces de la Corte, mediando causa legal de recusación, no es ajena a la actividad procesal de las partes. Por otro lado, dice el fallo, con relación a las recusaciones, recordó que conforme a la doctrina de la Corte, en esa materia, que reconoce como precedente, esto que te decía, la sentencia dictada el 3 de abril de 1957 en el caso Cristóbal Torres de Camargo y que se ha mantenido inalterable en todas las composiciones del tribunal cuando las recusaciones introducidas por las partes son manifiestamente inadmisibles, deben ser desestimadas de plano, que es lo que ha hecho la Corte actual, ¿no? Totalmente, porque acá la Fiscalía de Estado cree que está tratando con la justicia sanjuanina. Esta es la diferencia. Y esto es lo importante de que la Corte resuelva esto. Y vos hiciste un aporte, vos hiciste un aporte muy interesante cuando le recordaste que era viable, que en ese escenario que teníamos nosotros, que el Tribunal Electoral tenía la gran chance de, aceptar lo que decía la Corte Suprema, pero agregar algo más que lo que planteaba, de que de que las elecciones para gobernador y vice van inexorablemente con los diputados. Y esto no se ha querido entender, naturalmente, no es que no se haya entendido, ¿no? Bueno, yo el jueves pasado me presenté ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y planteé una aclaratoria respecto al alcance de la suspensión de las elecciones a gobernador y vicegobernador, atento de que no se estaba contemplando el artículo 185 de la Constitución Provincial, que dice que la elección del gobernador, vice y de los diputados provinciales se hace en conjunto. Y esto tiene una explicación y que surge del debate de la Constituyente del 86. Hay una arquitectura, un diseño del gobierno de San Juan, donde hay una relación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque el que gana las elecciones a gobernador y vice debe tener una correlación de fuerza con la legislatura provincial, a los fines de garantizar la gobernabilidad. En un sistema como es el mixto que tiene San Juan, de diputados proporcionales y de diputados departamentales, que a su vez garantiza esa gobernabilidad, pero también
se conoce la representación de las minorías y una representación por distrito. Bueno, este sistema ha quedado trastocado por el error, del amparo o de la acción de evolución federal, donde la medida cautelar no vinculaba la suspensión de la candidatura a gobernador y vice con el artículo 185. La Corte nos dijo, mire, yo no puedo expedirme sobre esto porque no es el objeto de la acción judicial de evolución liberal. Pero tampoco el Tribunal Electoral aplicó sabiamente, equitativamente, con imparcialidad, cuando dispuso la suspensión solamente de la elección de gobernador y vice, porque también debió haber ordenado la suspensión de las elecciones al menos de diputados provinciales, para respetar el artículo 185. Entonces ahí se comete un daño, una violación constitucional que va a provocar un daño a la gobernabilidad en San Juan en caso de que la oposición gane las elecciones a gobernador y vice. Y bueno, esto es producto de un proceso electoral que está absolutamente ya manchado, con la derogación así mano militari de la ley de las PASO, un acuerdo a espalda de la sociedad entre el kiosquismo y el uñequismo para sacar la ley de Lema, un gobernador que a toda costa quiere mantenerse en el poder, más allá de lo que dice la letra de la Constitución, y este desdoblamiento de las elecciones que, bueno, hace que las elecciones provinciales estén desconectadas de esa arquitectura de gobierno. Todo este mamayacho que ha pasado en la provincia de San Juan, sin duda, solo puede ser reparada con una gran participación del electorado. El domingo concurrió la menor cantidad de electorado en términos percentuales de la elección del 83 a la fecha. Estamos en una crisis de confianza de las instituciones y fundamentalmente del comicio, que es consecuencia de todo esto que ha hecho el oficialismo, todo este manoseo, toda esta pretensión de perpetuación y de un tribunal electoral que no ha obrado en forma ecuánime. Claro, claro que sí. Bueno, creo que es importante darle mucha más claridad a este tema. Creo que está bueno esta situación que se va a producir cuando se elija gobernador y vice, en esto que estaba diciendo Marcelo Arancibia, porque claro, va a haber una situación complicada si llega a ganar Orrego, pero básicamente lo que se trata ahora, me parece a mí, ¿no?, es de mejorar la calidad institucional, pero también mejorar la calidad de quienes tienen que prestar un servicio en el plano jurídico, ¿no? Porque este fallo es muy contundente y deja mal parado, quiero decir, a la provincia y a los redactores de esto, porque claramente han estado haciendo expresiones públicas a nivel nacional, y bueno, y nos encontramos con un fallo cortito en el sentido de los tiempos, y bueno, y la posibilidad de que en 3 días o menos, ya veremos cómo actúa la procuración que tiene que actuar en este momento, y veremos qué pasa, Marcelo, pero ¿cuál es tu análisis en general sobre lo ocurrido en la provincia el domingo pasado? Bueno, primero creo que acá la picardía criolla, las avivadas que suelen haber en las elecciones motivadas por un oficialismo que hace uso y abuso del aparato del Estado, ha pasado un límite. Lo que ha sucedido el domingo ha sido muy grave. Una cancha inclinada totalmente en contra de la oposición, una decisión de la Tribunal Electoral de llevar los votos para las urnas 15 días antes del comicio, un plazo tan extenso que, bueno, nos obligó a las apuradas a imprimir los votos que salieron al gobierno de San Juan pero muy caros, y que hoy van a tener que volver a ser imprimidos para la elección de gobernador y vice, un correo que no llevó la totalidad de los votos a la escuela, y si los llevó, las autoridades de mesa, cumpliendo instrucciones muy poco democráticas e imparciales del Tribunal Electoral, se negaban a poner los votos que traía el correo en los cuartos oscuros para iniciar la elección. Entonces en muchas escuelas las elecciones se abrían con votos solamente del oficialismo. Ha habido un descaro en cuanto al robo de boletas dentro de los cuartos oscuros y generalmente sufriendo la oposición.
ese robo de boleta, bueno, presidentes de mesa que no permitían a los fiscales de la oposición sentarse en las mesas o firmar los sobres, el famoso tema del sobre de voto cadena, las aglomeraciones de los militantes, del oficialismo alrededor de las escuelas, la movilización increíble contratando remises, combi, muchísimos registros fílmicos de compra de votos, entonces todo esto ya pasa la mera picardía y estamos ya en una situación técnicamente que se puede decir que esa cancha inclinada ya implica una forma de fraude, porque comprar votos no es respetar la voluntad popular. En una sociedad que cada vez está más dependiente del Estado y que permite que estas cosas ocurran y no las repudia, no las rechaza, y bueno, yo quisiera saber los recursos, de dónde lo han sacado los candidatos a intendentes del oficialismo, campañas carísimas, sin duda haciendo uso del recurso del Estado. Es decir, me parece que tenemos que reflexionar, estamos llevando a nuestra democracia republicana una situación de asfixia que ya no se reconoce como tal y que en el comicio ha quedado claramente que acá el que gana no es el que tiene mejores propuestas, el que genera más confianza a la sociedad o tiene mejor discurso, sino el que tiene el aparato del Estado para volcar en las urnas mediante canonjía o compra de voto un resultado electoral que no refleja lo que la sociedad quiere, o bien una sociedad totalmente descreída en sus instituciones y que le da lo mismo votar por Juan, por Pedro y María a cambio de una compensación. Y esto me parece que termina degradando la democracia y el resultado, bueno, una sociedad cada vez más desigual, una sociedad cada vez más pobre, una sociedad sin los pilares fundamentales de la educación y la cultura. Y bueno, así es como estamos. Así es. Gracias, Marcelo, por estos minutos. No, por favor, muchas gracias a vos. El doctor Marcelo Arancibia, candidato a gobernador en la provincia de San Juan, lleva como compañero de fórmula al doctor Marconi, por supuesto dándonos su punto de vista acerca de este fallo, este rechazo que produjo la Corte Suprema al planteo originado por el fiscal de Estado Jorge Albo. Estamos en la